Estimados alumnos, sean todos bienvenidos a nuestra última asesoría de la clase de Administración de Pequeñas Empresas. El día de hoy veremos la unidad que lleva por título Registros de efectivo y una buena administración de créditos, planeación fiscal adecuada para los negocios pequeños. ¿Y cuáles son los objetivos de esta última clase? Elaborar una buena administración de créditos con el fin de verificar registros, utilidades, créditos y cobranzas mediante sistemas de información en una pequeña empresa. Diseñar estrategias mediante un régimen y control de pago de impuestos adecuado para hacer un negocio responsable y puntual a través de la planeación física. Esos son los objetivos que tendremos que alcanzar para esta última asesoría. Bien, comenzamos. Voy a proyectarles el material de apoyo que tengo para esta semana. Les ofrezco una disculpa, mi cámara se averió y es por eso que no me van a poder ver. ¿Cuáles son los subtemas que veremos el día de hoy? El primero es registro y contabilidad. Posteriormente veremos crédito y cobranzas. Después tenemos impuestos federales relacionados con los trabajadores y minimizar el pasivo por impuesto. Esos son los subtemas que traemos para esta última asesoría. Bien, como bien sabemos, ya lo estuvimos platicando en las clases pasadas. Para que una empresa esté 100% saber cuál es el estado financiero que se tiene, se necesitan contar con lo que son los libros principales, como ya lo hemos venido viendo alrededor de otras 2 clases que ya tuvimos. Y pues tenemos los principales, que es libro de inventarios y balances, libro diario general, libro mayor y balances. También tenemos lo que son los libros auxiliares, que también ya estuvimos viéndolo, que son los de cuenta de control, subcuentas, auxiliar de compras y ventas y auxiliar de vencimiento. Posteriormente, tenemos los elementos del crédito, pero antes vamos a definir a qué se refiere lo que es la definición de crédito. La operación del crédito puede definirse como la entrada de un valor actual, sea dinero, mercancía o servicio, sobre la base de confianza a cambio de un valor equivalente esperado en un futuro, pudiendo existir adicionalmente un interés pactado. Ahora bien, tenemos lo que son los elementos del crédito y podemos mencionar que existen lo que son 5 elementos que el primero es el carácter, posteriormente tenemos el capital o capital contable neto, después tenemos la garantía, posteriormente tenemos la capacidad o habilidad de pago y por último tenemos condiciones económicas. Vamos a ir definiendo cada uno de ellos. Y bien, algunos otros autores vamos a encontrar como las Cs del crédito,
¿sí? Los principales factores que deben de tomarse en consideración para decidir si un crédito se otorga o no son por qué cantidad y en qué términos y condiciones están comprendidos en lo que se conoce, como bien lo habíamos mencionado, como las Cs del crédito. Bien, entonces vamos a definir a qué se refiere la primera C en este punto, que es el carácter. Comprende el conjunto de cualidades del sujeto que lo hacen querer pagar al vencimiento de una deuda. Posteriormente tenemos la otra C del crédito, que es capital. Cabe entender por capital la fuerza financiera de un solicitante de crédito medida por el valor líquido de su negocio. Es la seguridad, del pago que un deudor presenta por sus bienes, así sea a largo plazo, si el carácter o la capacidad no fallaren. El capital es lo que el acreedor puede aprovechar como garantía de pago de la deuda. Bien, entonces esto es lo que tenemos por definición de lo que es el capital. Después tenemos la otra C, o algunas veces la van a poder encontrar como garantía. Se refiere al seguro que posee una empresa para compensar posibles pérdidas. Cuando se trata de una cobertura apropiada de seguro, se constituye una buena política de administración y es un factor importante para decidir si el crédito se otorga. Después tenemos la otra C del crédito y nos referimos a la capacidad. Capacidad en crédito significa la posibilidad y facilidad para pagar una deuda a su vencimiento. No obstante la disposición de pago del deudor, sino que se tiene el dinero para efectuar el pago o la capacidad de obtenerlo, está frente a un riesgo. ¿Sí? Por último, tenemos la última C del crédito y nos menciona que es la condiciones o condiciones económicas. Los negocios en general y las condiciones económicas sobre las que los individuos no tienen control pueden alterar el cumplimiento del mejor riesgo de crédito, así como su deseo de cumplir sus obligaciones. Las fluctuaciones a corto o largo plazo en los negocios deben de tomarse en consideración al evaluar las condiciones. Un tipo determinado de empresas se apega a un esquema más o menos definido de oscilación de prosperidad a depresión. Otros pueden ser previsibles. ¿Sí? Entonces, es así como vamos a conocer lo que son los elementos del crédito. Como bien lo mencionaba, algunos autores les llaman las Cs del crédito. Posteriormente vamos a pasar a esta parte de lo que son las políticas del crédito. ¿Y a qué nos referimos con lo que son las políticas del crédito? Las políticas son guías para orientar la acción, son criterios, lineamientos generales a observar en la toma, de decisiones sobre problemas que se repiten una y otra vez dentro de una organización, ¿sí? Y tenemos algunas características o algunos puntos que quiero abundar, ¿sí? Como el primero, que son los plazos. Y bien, los plazos son las políticas que determinan el plazo máximo que la organización está dispuesta a otorgar en contrato a un solicitante. Este plazo está delimitado
por la temporalidad del producto, su vida útil, las condiciones del mercado, las condiciones de la tecnología y sus competidores. El plazo pactado deberá de ser honorado por ambas partes y se deberá de cobrar y o realizar los pagos de manera respectiva los días pactados para cada plazo. Los pagos podrán ser de carácter semanal, quincenal, mensual, durante el periodo de tiempo de exigibilidad del cobro, ¿sí? Entonces, esa es una de las características de la política de cobro. Ahora vamos a mencionar a qué se refiere lo que son los descuentos. Los descuentos pueden aplicarse por pronto pago, que es uno, dentro de los descuentos está ese tipo de descuento, y hace mención que por pronto pago, es el dinero tiene un costo para obtenerlo con oportunidad. Algunas veces tiene un costo mayor. Para establecer esta política debe fijar un porcentaje que resulte atractivo a los clientes como un incentivo de compra. Sí, el otro punto, el otro descuento que se podría aplicar es por volumen. Estos descuentos se establecen para incrementar las ventas. Generalmente representan utilidades mayores en cantidad, aunque se reduce el porcentaje de las mismas en relación con las ventas. El otro descuento que existe es en determinados artículos. Estos descuentos se establecen para incrementar las ventas de artículos que tienen poca demanda o que son de menor calidad. También pueden aplicarse a algunos artículos que son de consumo complementario y que sirven como gancho para que el cliente consuma otros artículos al mismo tiempo. Y por último, el otro descuento es por compra mínima. El objetivo de la compañía es obtener utilidades, por ende, se debe de pensar que en cada operación que se realice se incluya una utilidad. La facturación, el surtido, el manejo de cuentas, entre otras, representan gastos, por lo cual en muchos casos se establece una cantidad mínima de compra a crédito, ¿sí? Entonces, ya mencionamos uno de los elementos de las políticas de cobro. Existen otros, sí, como procedimiento de facturación y entrega de la misma, ¿sí? El otro punto es el monto máximo del crédito, ¿sí? Y los documentos a solicitar. Posteriormente tenemos lo que son las técnicas de cobranza. ¿Ya qué nos vamos a referir con ello? Sí, existen lo que son tipos de cartas de cobranza, ¿sí? Y vamos a mencionar algunas, como por ejemplo, es cobro debido al saldo de una cuenta. Luego tenemos el otro tipo de carta, que es cobro por balance negativo en una cuenta. Después tenemos cobro a un cliente por retraso en el pago. La otra es cobro por falta de pago en una cuenta. La otro tipo de carta es cobro exigiendo una explicación por el retraso. La penúltima carta que tenemos es cobro por pago reducidos. Y por último tenemos el cobro a un cliente por pago de cuenta. ¿Sí? Esos son los tipos de técnicas de cartas de cobranza que tenemos, ¿sí? Y la confrontación. La confrontación ya es cuando se tiene que exigir e ir directamente a cobrarle a un cliente en su domicilio, ¿sí? Ya hay una confrontación de por medio verbal, ¿sí? Donde se interactúan dos o más personas. Posteriormente tenemos lo que son las cuentas de cobro difícil. Y bien, es así
como cuando ya se entra a esta parte de lo que mencionamos de las técnicas de cobro, que es la confrontación, aquí es donde viene ya las cuentas que ya son difíciles, que ya los clientes se están negando, se están escondiendo, entre otras, ¿sí? E intervienen lo que son la agencia de cobranza, los abogados y los tribunales. La agencia de cobranza normalmente cuando una tienda departamental, un banco, ya ellos no pueden con estos clientes morosos, entonces se va a una cartelera, un despacho, ¿sí? Jurídico o de abogados, en este caso, viene siendo lo mismo. Ellos absorben la cartelera de los clientes de cobros difíciles, ¿sí? Y ellos se encargan de hacer todo el trabajo, ¿sí? Se van, no sé si, bueno, recuerdo en los puntos en que primero se mandan cartas de que adeudas, ¿sí? Posteriormente, si hacen caso omiso lo que son los deudores, en este caso ya van directamente a domicilio a hacer una confrontación, ¿sí? Posteriormente, si no se llega a una negociación, bueno, en este caso, como tal, ya se tendría que ir a tribunales, donde enfrente ya se hace un juicio para que lo que es la deuda de estas personas vaya a haber un tipo de negociación y lo que son las empresas no pierdan tanto. Quizás ellos nada más recuperen lo que es el valor, por ejemplo, no sé, se me ocurre de un auto o quizás de, ¿qué otra cosa podremos decir? Si existe una cuenta de un monto mayor, ¿sí? En este caso se trata de hacer la negociación que únicamente el cliente pague una parte proporcional de lo que costó, en este caso los productos que se adquirieron o los servicios, ¿sí? Sin ningún interés, ¿no? Se hace un tipo de negociación para que ellos no pierdan como tal todo, ¿sí? Entonces, esto es lo que procede cuando ya las cuentas, los cobros son extremadamente difíciles y no se llega a una negociación de que lo que son los pagos semanales, quincenales, mensuales, ya no se están cubriendo. Posteriormente tenemos lo que son los impuestos. Y en este caso nos hace mención que es la cantidad de dinero que hay que pagar a la administración para contribuir a Hacienda Pública, ¿sí? Y posteriormente nos referimos a cuáles son los impuestos federales que existen. El primer impuesto federal es el ISR, que es el impuesto sobre la renta, ¿sí? Es un impuesto que grava los ingresos en efectivo, en especie o en crédito que modifique el patrimonio del contribuyente proveniente de productos o rendimientos del capital, del trabajo o de la combinación de ambos. El otro impuesto federal es el IVA, que es el impuesto al valor agregado, ¿sí? Y es el tributo o impuesto que debe pagar los consumidores al Estado por el uso de un determinado servicio o la adquisición de un bien. Los otros dos impuestos federales que tenemos aquí en México es el impuesto especial sobre producción y servicio, ¿sí? Se paga por la producción y venta o importación de gasolina, alcoholes, cervezas y tabaco, ¿sí? Y en este caso el IEPS, que es un impuesto indirecto, por tanto los contribuyentes no lo pagan, lo trasladan o cobran a sus clientes, ¿sí? El IEPS, perdón, en este caso ya lo mencionamos, cuál es este impuesto, de dónde se obtiene, ¿sí? Y por último tenemos el impuesto del ISAM, que es el impuesto sobre automóviles nuevos.
grava la enajenación de automóviles nuevos por primera vez al consumidor o la importación definitiva, ¿sí? Tenemos que recordar que cuando se compra lo que es un coche de agencia, este se crea por haber obtenido un coche nuevo que sale de la agencia, ¿sí? Entonces, a esto hace mención este impuesto del ISAM, ¿sí? Únicamente se cobra la primera vez cuando se adquiere un carro nuevo, ¿sí? Y una vez que sale de la agencia, ¿sí? Entonces, cuando son seminuevos ya no se cobra, ya la persona que lo compró por primera vez se hizo responsable dentro de lo que es el costo del auto, se hizo responsable y se lo cargaron dentro de lo que es el costo total. Y bien, posteriormente pasamos a la parte para la empresa. Son deducibles los siguientes puntos. Cuando se tiene un negocio, una empresa, ¿sí? Podemos deducir lo siguiente: la renta del local, la papelería, la publicidad, los gastos de mantenimiento del local, sueldos, ¿sí? Y también tenemos algunos servicios, como por ejemplo la luz, ¿sí? Lo que es los teléfonos, la telefonía, los viáticos, los gastos del auto, los honorarios, ¿sí? En este caso pueden ser honorarios médicos, ¿sí? Entre otros. Y bien, llegamos para culminar, vamos a concluir, vamos a cerrar con la siguiente conclusión. La contabilidad se fundamenta en la necesidad de contar con información financiera veraz, oportuna y compleja, con documentos y registros que muestran los procesos realizados por una entidad y los resultados obtenidos que reflejen su situación financiera. Toda organización que realiza una actividad permanente u ocasional para su funcionamiento requiere controlar las operaciones que efectúan los cambios ocurridos en sus activos, sus obligaciones, su patrimonio, a fin que se pueda informar e interpretar los resultados de la gestión administrativa y financiera. Para los contribuyentes, los registros contables, además de ser una obligación, es una ayuda para conocer el desempeño de su empresa en cuestión financiera, pues en este reporte se plasman los gastos e ingresos y el saldo final al cierre de un periodo, ya sea a favor o en contra. Bien, entonces esto es lo que tenemos para poder finalizar lo que es nuestra materia de administración de pequeñas empresas, ¿sí? Para mí fue un gusto haber estado con ustedes al frente estas 7 semanas. La verdad, tuve muy pocas asistencias a esta clase, si no es que únicamente uno de sus compañeros estuvo casi todas las clases. Y bueno, yo sé que ya regresamos a semáforo verde, que ya muchos estudian y trabajan, pero de antemano les voy a pedir que a nosotros como docentes, cuando tenemos una cantidad de asistencias a lo que son nuestras asesorías que tenemos cada semana, para nosotros es más satisfactorio tener más alumnos donde estén en las clases, donde podamos retroalimentarnos, donde podamos participar, donde podamos hacer dinámicas, ¿sí? Debates, entre otras. De antemano les agradezco muchísimo. Los que no pudieron conectarse y siguieron lo que son los videos de cada semana, también les agradezco mucho se hayan tomado esa atención. Sí, espero poder coincidir con ustedes en alguna otra clase y quizás darse un tiempo para poder seguir aprendiendo, retroalimentarnos y conviviendo. Muchísimas gracias, que tengan una excelente noche, cuídense mucho, les deseo mucho éxito y que les vaya muy bien y nos vemos pronto. Gracias, de antemano muchas gracias. Bonita noche.